El siguiente trabajo tiene como título Morfometría geométrica en crisétidos fósiles del Plioceno del centro de México, un método que permite estudiar su diversificación y consiste en una técnica o en datos que hemos desarrollado para aplicar una técnica en roedores fósiles que continúo estudiando dentro de mi trabajo de investigación doctoral en este centro de geociencias. El objetivo del desarrollo o de la aplicación de esta técnica de morfometría geométrica se centra en la necesidad de estudiar la forma en un grupo de roedores que es el grupo de mamíferos más diversos que existe en la actualidad y que mediante técnicas convencionales de morfometría es muy complicado distinguir entre formas fósiles de una especie con respecto a otra. Debido a que tenemos este problema en el estudio de las formas mediante técnicas convencionales, es que hemos aplicado la morfometría geométrica para probar su utilidad. Los fósiles con los cuales hemos trabajado o a los cuales le hemos aplicado esta técnica corresponden a elementos colectados en campo y elementos revisados en colecciones nacionales. Los elementos colectados en campo provienen de dos cuencas sedimentarias, una en Jalisco Tecolotlán, otra en San Miguel de Allende, Guanajuato, en edades del Plioceno temprano tardío, 4.89 millones de años a 2.5 millones de años. Todos estos se encuentran en sucesiones fluviolacustres bien establecidas, con asociaciones faunísticas de camélidos, proboscidios, équidos y edades radiométricas, lo cual convierte a estos fósiles colectados de roedores en una de las mejores faunas de mamíferos estudiadas, de pequeños mamíferos estudiadas en toda América. Durante este tiempo, esta familia o este grupo de mamíferos presenta una gran diversidad de especies. Por lo tanto, es muy complicado su estudio o muy importante su estudio para determinar alcances estratigráficos, procesos paleoecológicos, etc. Este material colectado en campo, a este material colectado en campo también se le sumó el estudio de material colectado en el pasado por distintos autores como Jacobs y Lindsay, Carranza y Castañeda, etc., colectados en todo México, principalmente en Yepómera, en Chihuahua y en San Miguel de Allende, Guanajuato. Aquí se muestran algunos de los elementos fósiles revisados en las colecciones que corresponden a molares superiores 1 de roedores. En el pasado, toda esta diversidad de especies ha sido estudiada mediante técnicas clásicas de morfometría. La más importante de ellas corresponde a la relación entre el ancho de la región anterior del molar 1 y el largo del mismo molar, que está representado como L. Utilizando el ancho y el largo de este molar superior 1, se construyen, o es muy común encontrar en la literatura, estas gráficas de distribución, en las cuales se observan bien diferenciados puntos o nubes de puntos de una especie con respecto a otra. Entonces aquí podemos ver a Procymon ferrusquii muy bien separado de Oroscoi. Calomis a lo mejor está molestando un poco, y hay otras especies que tienen una relación menor que se separan. Esto era fácil, era muy útil de utilizar cuando se tenían pocos especímenes, pero conforme se ha incrementado la colecta de este material de roedores fósiles, de dientes de estos mamíferos, Pacheco Castro, o en mi tesis de maestría, hice notar la dificultad que existía al utilizar estas técnicas clásicas para distinguir entre algunas especies. Es decir, los tamaños de esas especies se sobrelapaban como se sobrelapan hoy en día, y esta morfometría clásica vuelve muy complicado el poder separar métricamente estas formas. Es por esto que hemos acudido, o que acudí a la morfometría geométrica, para poder caracterizar mejor la diversidad de formas en dientes de roedores de distintas especies. La morfometría geométrica es una técnica que se desarrolló a principios de 1900,
que no tuvo mucho auge hasta finales de este siglo, y que consiste en lo siguiente. Observen este pez que tiene distintos puntos homólogos que son importantes para su taxonomía, para identificar la especie. Se han seleccionado 15 de ellos, y en la morfometría clásica un biólogo comenzaría a medir la distancia que hay entre cada uno de estos puntos homólogos con respecto al otro, de tal forma que si nosotros jugáramos con este vernier, con esta regla, utilizando esos 15 puntos homólogos, obtendríamos un total de 30 medidas posibles. Utilizando esas 30 medidas posibles de este pez, caracterizaríamos métricamente su forma, morfométricamente su forma. En la morfometría geométrica se utiliza la relación espacial de cada uno de estos puntos homólogos con respecto a todos los puntos homólogos seleccionados. Esto hace que utilizando estos mismos 15 puntos homólogos se tenga una morfometría de cerca de 120 mediciones. O sea, tendríamos la interacción o la medición de 120 medidas, la relación de 120 datos. Esto vuelve más fuerte, más poderoso el estudio de la morfometría geométrica con respecto a la morfometría clásica, y uno no tiene que estar tomando esas 120 medidas, sino que caracteriza espacialmente en coordenadas X y Y cada uno de los puntos homólogos, de tal forma que las inferencias de esta técnica son más poderosas. Obsérvense en la parte superior izquierda todos estos peces. Ustedes a simple vista pueden ver que unos son más chatos, otros son más largos, más grandes, más pequeños. Imaginen que han seleccionado esos 15 puntos homólogos alrededor de ese pez, y luego calculan la relación espacial de todos esos puntos con respecto a distintos peces. La morfometría geométrica permite generar entonces una malla de variación espacial de cada uno de esos puntos homólogos para interpretaciones más concisas sobre la forma de esta población. Uno puede estudiar mediante esta técnica la variación que hay entre una población de peces, la variación que hay en distintas especies de organismos, entre géneros, entre familias, entre grupos más grandes con una clasificación mayor de organismos, ¿no? Taxonómica. Entonces, observen que dejamos de decir que los peces son más o menos chatos, más bien mencionamos que hay una gran variación en los puntos homólogos de la cara del pez con respecto al cuerpo. El cuerpo parece mucho más estable. Uno puede determinar una magnitud y una dirección dentro de cada uno de los puntos homólogos, y esto vuelve más poderosa la caracterización de la forma. Observen el otro ejemplo en el cual se tiene la especie A, la especie B. Esto nos permite definir lo siguiente: si nosotros seleccionamos 4 puntos homólogos de la especie A y modificamos la malla, la variación espacial de la malla de todos los puntos de la especie B, podemos acceder a la misma forma. Es decir, prácticamente todos los grupos o la diversidad de formas que uno observa en cada uno de los grupos depende o puede ser modificada si se altera esa malla de variación. Esto es muy poderoso porque podemos comparar mejor entre distintos individuos dentro de una misma población, o comparar poblaciones o poblaciones de distintas especies o grupos de roedores. Entonces, observen lo siguiente. Estos son dientes fósiles de roedores. Vamos a aplicar la misma técnica de morfometría geométrica que les mencioné anterior. A simple vista, si uno no considera la coloración, notará que las formas son súper parecidas. Este es un anterocono, aquí están las distintas cúspides, y si uno mira a detalle cada uno de los dientes, es muy complicado definir mediante la posición anatómica de cada una de las estructuras diferencias entre sí. Sin embargo, la mente nos dice que hay diferencias cualitativas que pueden caracterizarse mediante la morfometría geométrica. Es decir, algunos dientes parecen un poco más chatos, otros parecen un poco más alargados, etcétera.
Entonces, utilizando bibliografía de Kimura y de Macholan, se comenzaron a tomar distintos puntos homólogos alrededor de toda la superficie de estos molares, de tal forma que lo que se va a caracterizar es ese outline, esa línea alrededor del molar. Estos son los puntos o los landmarks y semilandmarks que se utilizaron para caracterizar toda la morfología del diente. Se tomó un punto central utilizando dos landmarks que corresponden a estas estructuras, el paracono y el protocono, la base del paracono, la base del protocono, y luego se generó un radio de líneas, y donde chocaban cada uno de esos radios con el margen del molar, ahí se estableció uno de esos semilandmarks en todos estos individuos de estas especies, de tal forma que se genera una forma promedio de todas las especies que está representada en esta imagen. El punto central azul representa la forma promedio, y todos los puntos pequeñitos que se observan alrededor corresponden a la variación espacial de cada uno de los puntos homólogos de cada una de las especies que están siendo estudiadas. Utilizando esa variación se genera la malla de probabilidad, o más bien la malla de dispersión de cada uno de estos vectores o de cada uno de estos caracteres homólogos, y se grafica en componentes principales. Aquí se muestran los dos componentes principales más importantes. Uno explica el 45% de la variación de todos los molares, otro explica el 25% de la variación de todos los otros. Entre los dos se explica más del 70% de la variación, lo cual lo vuelve como un estadístico muy robusto. Y observen lo siguiente: observen la dirección y magnitud de estos puntos homólogos en la región anterior del molar, y cómo estos se expanden, y al expandirse prácticamente la parte posterior y la parte labial y lingual se mantienen muy estables. Es decir, cuando los molares cambian en la región anterior, todo el cuerpo del molar se mantiene muy estable. Pero si lo que están cambiando es la parte lateral, labial, lingual, y la parte posterior se constriñe, más bien cuando la parte posterior se constriñe, el molar se abre, se vuelve más grueso en el cuerpo del molar. Esto es muy interesante porque anteriormente solo podíamos distinguirlo de manera cualitativa, pero ahora obtenemos mediciones que pueden ayudarnos a graficar de manera más adecuada estos datos. La gráfica entonces evoluciona a una medida donde solamente se utilizaba un X y un Y, como lo vimos al principio de la presentación, hacia la gráfica de los componentes principales 1 con respecto al componente principal 2. Es decir, en cada uno de estos componentes principales están contenidas cientos de mediciones de variación espacial de todas las especies descritas anteriormente, lo cual permite identificar mejor la dispersión de puntos en esta gráfica. Los resultados principales, y con lo cual vamos a concluir prácticamente esta presentación, observan lo siguiente: dos grupos que son muy complicados de distinguir, como los sigmontinos de Jalisco y los sigmontinos de San Miguel de Allende, son fáciles de distinguir mediante la morfometría geométrica. En azul tenemos a los de Jalisco, en rosa tenemos a los de San Miguel de Allende. Por lo tanto, esta técnica de morfometría geométrica, que es ampliamente utilizada en la biología en grupos de vertebrados, que comienza a ser utilizada en la paleontología, es una herramienta bastante adecuada para estudiar grupos de roedores o grupos de mamíferos que son súper diversos, como los roedores. Por lo tanto, se concluye que la técnica tiene utilidad en el uso de este material fósil. Muchas gracias.